me veo envuelta, no creo que sea por las visitas, sino por los señalamientos que se hacen directos sobre mi persona, ¿no? Esos señalamientos en este momento tienen una autoría, tienen una voz precisa que los está marcando, y bueno, eso ¿a qué lleva? Dentro de la intención, supongo, de dar alguna suerte de respaldo a su dicho, pues lo hace a través de esa documentación. Los intereses que ella tenga no los conozco, ni los de ella, ni los de su entonces marido, de su esposo, la relación que tengan. En realidad yo lo que hago es que los conozco a ambos a inicios del 2011, perdóname, no, es 2011, ¿estamos en 2013? Sí. Sí, en marzo, primer trimestre más o menos del 2011, justamente cuando está en medio de mi gestión sindical la crisis de Mexicana Aviación, toda una serie de complicaciones que estábamos viendo, y además venía el fin de mi periodo sindical, una serie de situaciones que demandaban muchísima atención tanto de mi parte como de cuestiones jurídicas que tenían que ver con el concurso mercantil de Mexicana. A solicitud y sugerencia de algunos integrantes de mi representación sindical, establecimos la necesidad de reforzar tanto estrategia jurídica como una condición que en mi función de secretaria general y para una situación específicamente de una cuestión interna sindical, me entrevisto con un despacho que me es presentado, te digo, por otros representantes sindicales, y ese despacho estaba encabezado por estas dos personas, ellos siendo pareja, siendo matrimonio, un feliz matrimonio desde mi perspectiva en ese momento, y ambos me empiezan a hacer una especie de análisis junto con otras personas, todo esto está en mis declaraciones, junto con otras personas, un análisis de la situación sindical, de la situación de mi liderazgo en lo específico y de las posibilidades que tenían como despacho, asesor y consultor de dar una suerte de asesoría. Me hacen una propuesta, en el análisis que se hace, ellos definen la situación, y yo la defino también, de la condición económica del sindicato no era buena, no era favorecedora, y entonces la única condición que yo pongo para que pudiera entrar este despacho a la asesoría y a la consultoría es que pueda ser un contrato contra resultados. En efecto, estaba yo por integrarme a una cuestión electoral, a presentar una posibilidad de una reelección en ese momento, y en ese ámbito me iban a estar dando a mí y al grupo que pudiera estar apoyando mi candidatura una asesoría en materia política. Además de eso, como ellos se presentaron como una serie de servicios integrales, también estarían brindando la asesoría jurídica que se requiriera dentro de la situación tanto de Mexicana como de las condiciones que pudieran derivar de ello. Yo creo que todo tiene una razón y un origen, ¿no? Me parece que cuando brincamos hasta esa parte nos estaríamos brincando una suerte de tiempo y condiciones que determinan la razón. Primera, yo no, cuando están trabajando conmigo este despacho, soy, vamos a decirlo, conocedora de que empieza una separación del régimen matrimonial que ellos tenían. Me parece que a partir de entonces es cuando, por supuesto, yo empiezo a tener problemas, que son los que señalé, ahorita te enseño la documentación, una serie de ataques, sobre todo en redes sociales, ¿no?, que empiezan a tratar de configurar una serie de acusaciones. En ese momento eran anónimas, nadie daba la cara para hacerse responsable de las mismas. Bueno, paralelo a esa separación, yo empiezo a recibir una serie de ataques en redes sociales que, insisto, se marcan en ese momento como anónimos, pero que las personas que lo replican, yo hago la denuncia correspondiente donde digo cómo, por qué razón, y justamente la línea discursiva de esos ataques es muy similar a la que hoy se da en el medio que ustedes representan. Entonces, bueno, en ese momento yo decido hacer esa cuestión. Pasa el tiempo y sé que, porque fue público, notorio en los medios, que es aprendido el señor Juan Iván Peña Neder. Yo concluyo mi gestión sindical, te estoy hablando de un tramo de meses de tiempo, ¿no? Y que, dicho sea de paso, yo conocí o conozco ahora más a estos personajes desde el tiempo que ha estado esta persona en la cárcel que previo a esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo conozco, como todo el mundo conocimos, de la aprehensión que se hace de esta persona, y los ataques se continúan, ¿no?,
hay las denuncias presentadas. Y en un momento dado empiezo yo a recibir una serie de alertas también por redes sociales donde dice que me presentaré a declarar falsamente y una serie de situaciones para tratar de salvar a quien trataba, que en ese momento era el licenciado Juan Iván Peña Neder. Me doy a la tarea de investigar y efectivamente existe una notificación y un requerimiento de autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy una persona que levante la mano y diga yo quiero ir o quiero verme inmiscuida en esta situación. Presenta la autoridad un requerimiento para que me presente a atestiguar. En ese proceso, hasta donde entiendo, no soy abogada, cabe hacer la aclaración. Entonces yo lo que entiendo es que las diferentes partes tienen la posibilidad de presentar a sus testigos, incluso también el juez o el MP, la parte de la autoridad también, sí. ¿De quién es la autoría? No lo conozco, ¿no? ¿Podría ser de Juan Iván? Pues yo creo que podría ser de Talía, de Juan Iván, del juez, no lo sé, ¿no? Entonces soy citada a declarar. Y bueno, en ese momento, también cuando me entero de que existe esa situación, también recibo algunas llamadas de diversos compañeros sindicalistas, etcétera, que me advierten que han recibido la visita, el llamado, la solicitud de la señora Talía Vázquez Alatorre para que estos me persuadan de no asistir. ¿Bajo qué argumento? Pues el argumento según ella. Según su dicho, de que yo iba a declarar falsamente y de que intentaba apropiarme del sindicato, ¿no? Nuevamente. La verdad es que les dije, oye, a ver, espérame, pues me parece que si hay un requerimiento de autoridad, no es algo que esté bajo mi decisión si sí o si no, y por supuesto, pues yo no voy a declarar nada que no sea algo que sepa y me conste, ¿no? Yo puedo hablar de mí, lo que sé y lo que me consta. Finalmente acudo a ese llamado cuando logro averiguar en qué fecha, en qué lugar, etcétera. Lo averiguo, me presento y es en ese momento cuando me empiezo a percatar de algunas cosas, ¿no? El interrogatorio fue un interrogatorio largo por parte de todos los involucrados. Yo no había tenido una experiencia de este tipo, de orden penal, en el que pues entiendo hasta ese momento que todas las partes te pueden estar preguntando en ese momento y empiezo a ver una cierta intencionalidad en las condiciones en las cuales estaban ejerciendo algunas de las preguntas. Empiezo a saber que lo que se requiere de mí son hechos concretos referentes a unas fechas en particular y por supuesto que yo apoyada en lo que sé, me consta y he vivido y bajo, por ejemplo, cuestiones como mis agendas, etcétera, supe y ahí me percato de una serie de lo que para mí son atrocidades. No sé bien si decir jurídicas o instrumentadas por diferentes instancias. ¿Por qué? Porque encuentro que hay una acusación que coincide con la fecha en la cual esta persona, el licenciado Peña Neder, se encontraba dando un curso a mi persona. ¿Cuál es esa fecha? El 19 de marzo. ¿De qué año? Ahorita te lo enseño para no cometer imprecisiones, ¿sí? Sí. Entonces, yo por supuesto que me presento como testigo, doy a conocer lo que me preguntan, lo que sé lo respondo, lo que no sé, digo no sé, lo que me consta, lo expongo ahí, está mi declaración tal cual. Y bueno, entonces percibo esta situación, ¿no? Salimos de ahí, bueno, salgo de ahí y empiezo a preguntarme una serie de cuestionamientos, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una serie de acusaciones en las que coincidentemente cuando veo las preguntas y me hago acompañar yo de un abogado, cuando veo las preguntas me doy cuenta que de una de las partes existe como cierta intención de vincularme de otra manera que no sea la profesional con el licenciado Juan Iván Peña. ¿Amorosa? O... Sí, pues cuando empiezan a preguntar cuál era el tipo de relación, que si tenía una relación personal, eso es lo que a mí me hace decir, a ver, ¿qué es eso? Porque además coincide con la serie de cuestiones anónimas que se estaban dando.